En 7NN prenem la paraula i ho fem de la mà de José María Llanos, president de Vox Valencia. José María, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. José María, vamos a hablar de la política que desarrolláis aquí en Valencia y bueno, hay muchos temas de los que tratar, muchos de los que insistís continuamente, pero que parece que no se os hacen caso, ¿no? Y es reincidente, ¿no? El tema de la ausencia de los consellers en las Cortes, es decir, incluso vosotros lo llamáis como falta de democracia. Sí, es que lo es decir, o al menos así lo pensamos, ¿no? Desde Vox. Nosotros como diputados, bueno, pues estamos en cada junta de síndicos, que es donde se prepara lo que va a ser el orden del día del siguiente pleno. Bueno, pues tenemos una serie de iniciativas, algunas en concreto en las que tienen que estar presentes los consellers, que son fundamentalmente las interpelaciones y las preguntas orales en el pleno directamente a los consellers de cada rama, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, pues nos desayunamos con que casi en el momento de prepararse en la Junta de Síndicos el pleno siguiente, pues nos dicen que 3 o 4 consellers, cuanto menos, no van a estar esa semana en el pleno. Claro, tú ya tienes preparadas una serie de preguntas, una serie de interpelaciones, pero que además no es porque se nos ocurre, sino porque son temas de actualidad, son temas que les interesan a la ciudadanía, les interesan a los valencianos, y podríamos hablar de todas las consellerías, pero hay temas muy importantes, muy sangrantes hoy en día, como es la sanidad, como es la educación, como es la economía, como es la justicia, incluso la seguridad también, y bueno, pues curiosamente muchos de esos consellers pues tienen una agenda que les impide asistir a esos plenos, ¿no? Además, tiene que saber la ciudadanía que el periodo de sesiones y las fechas de todos los plenos están ya previstas desde el principio del periodo de sesiones, ¿no? Desde enero, con lo cual, evidentemente, no nos parece que sea muy correcto tantas ausencias. Y decimos que es falta de democracia, efectivamente, porque es que nosotros, como representantes de los ciudadanos, como grupos parlamentarios, como diputados, tenemos la obligación de exigir, reprobar, preguntar, reprender al gobierno de la Generalitat, por tanto a cada uno de los consellers, y pleno al que no vienen, no responden a esas preguntas que nosotros les hacemos como representantes de los valencianos. Esa reprobación la habéis hecho recientemente a la consellera de Educación, a Raquel Tamarit, por el tema del adoctrinamiento en los escolares. Es decir, vosotros manifestáis que es una mala excusa coger a los niños para eso que vosotros llamáis adoctrinamiento. Efectivamente, es decir, los niños, todos lo sabemos, son una esponja, es decir, en la edad en la que uno más absorbe conocimientos dentro de lo que es el desarrollo integral de las personas es en la infancia, ¿no? En la niñez. Y bueno, pues este gobierno social comunista, este gobierno que, igual que ataca unas religiones, crean una religión de Estado, por decirlo de alguna manera, ¿no? La suya, pues utilizan la educación para manipular, para adoctrinar a nuestros niños. No hay más que ver, ir a un colegio y ver cómo, pues por ejemplo, los pósters que hay o los gráficos que hay, pues dibujan esos míticos países catalanes en los que nos ingresan a los valencianos, o cómo se olvida en la historia y en la literatura, se olvida a valencianos. En Valencia hemos tenido un siglo de oro valenciano, ¿no? Aparte del siglo de oro español, bueno, pues se olvidan los de nuestro siglo de oro y el siglo de oro español. Es decir, hay parte de nuestra historia que nuestros jóvenes, cuando llegan a la universidad, yo soy profesor universitario, y me doy cuenta que desde hace ya demasiado tiempo los jóvenes que llegan tienen una carencia de formación importante. Eso en cuanto a lo que son conocimientos. Y por otra parte, la doctrina de la izquierda radical que nos gobierna, lo que provoca también, perdón, es que, bueno, pues tampoco
ni siquiera conozcan la geografía, ¿no? Es decir, aquí resulta que nos hablan de una franja mediterránea, de esos falsos países catalanes en los que nos engloban a los valencianos, cuando los valencianos nunca hemos sido catalanes, no pretendemos serlo, sino que lo que queremos ser y lo que somos de toda la vida somos españoles de primera, y desde luego queremos a nuestra, como diría aquel, nuestra tierra, ¿no? Donde hemos nacido, que es la tierra valenciana. Según ustedes, no sé, es que es anecdótico, en algunos partidos, en otros no. Estamos hablando de los partidos a nivel nacional, que unos sí que defienden la nación España como nación, pero otros parece que chirría un poquitín, y parece ser que seamos el único país europeo que ser español sea algo malo, ¿no? Eso es lo que nos quieren hacer comprar, es lo que nos quieren hacer comprar, y nos resistimos. Y uno de los puntos, pues diría, nucleares del por qué Vox ha llegado a las instituciones es para que nadie, ningún español, se avergüence de serlo. Nuestros jóvenes, hablando de los jóvenes, bueno, sobre todo los jóvenes, quiero decir, pues viven en un mundo globalizado, en el que, bueno, pues igual están hablando por las redes con un amigo de China como con un amigo que está en Vancouver o está en Estados Unidos, ¿no? Y claro, todos, absolutamente todos, están orgullosos de ser lo que son. El francés ser francés, el norteamericano ser norteamericano, y el chino ser chino. Y entonces, claro, nuestros jóvenes dicen, oye, ¿y yo? ¿Por qué no voy a estar orgulloso de ser lo que soy? Tanto más cuanto somos un país que no se ha construido hace 4 días, como podríamos decir Italia, por ejemplo, ¿no? Es un país que se generó, bueno, pues costó mucho, ¿no? La unificación de Italia, y no hace tanto tiempo. Sin embargo, hablamos de una España milenaria, una España en la que ha habido todas las culturas. A medio de los romanos, los árabes, los judíos, vino, bueno, la civilización occidental, ¿no? De Grecia y Roma ha fundado lo que es Europa y lo que es, desde luego, nuestra España, ¿no? Y entonces, nosotros no entendemos de ninguna manera cómo puede haber partidos políticos que defienden el resquebrajamiento, la ruptura de la nación. Y además, le voy a decir otra cosa, es que son partidos que estoy firmemente convencido que no representan a su electorado. Es decir, gran parte del electorado del Partido Socialista, gran parte del electorado de Izquierda Unida o de otros partidos de la izquierda, porque son los que realmente más están atacando esta unidad nacional, se sienten españoles. Sin embargo, sus representantes políticos no defienden la nación española. Todo lo contrario, se están sustentando en partidos separatistas que están en el Congreso de los Diputados, se están sustentando en partidos que, bueno, pues que hasta hace 4 días estaban matando en España con el terrorismo, y son las secuelas, y evidentemente eso es lo que quieren, es la quiebra nacional. Si quiebran España, evidentemente se salen con la suya, ¿no? Nosotros firmemente vamos a luchar contra eso. Dentro de Vox hay un tema fundamental. No es que estéis contra los inmigrantes, lo que sí que estáis es contra los inmigrantes ilegales. Y bien decís que están repartiéndolos por Valencia de una manera rara, difícil. Sí, de una forma oculta e indiscriminada. Es decir, como bien dices, nosotros no estamos contra la inmigración. España es un país de emigrantes. Nosotros hemos ido fuera como inmigrantes, pero hemos ido con un contrato, hemos ido a aceptar las reglas del juego, hemos ido a respetar las costumbres y tradiciones de esos países de acogida, y desde luego hemos ido a trabajar en serio como el primero, ¿no? La vendimia en Francia, nos hemos ido a Alemania, hemos hecho las Américas, ¿no? Y trabajando de sol a sol para tener un futuro. Por tanto, nadie que crea en el ser humano, nadie que crea en la libertad y en el trabajo puede estar en contra de la inmigración. Ahora bien, nosotros estamos en contra de una inmigración que sea ilegal, una inmigración que no trae documentos, y porque esa inmigración lo que puede provocar, y de hecho está provocando en nuestras calles, es una absoluta inseguridad.
Eso por una parte, pero es que por otra, es que no se aceptan lo que son nuestras costumbres. Es más, no es que no se acepten, es que quieren imponer las suyas en nuestro territorio, ¿no? En nuestra nación. Por eso nosotros lo que decimos es que la inmigración tiene que ser posible, es decir, un país puede aceptar la inmigración que puede aceptar, valga la redundancia, es decir, es que si no hay suficiente trabajo, pues hombre, tendrá que controlarse cuál es la cantidad o el número de inmigrantes legales que puedan entrar a nuestro país. Una inmigración tiene que ser integrable, es decir, como te decía, pues eso, una inmigración que venga a respetar nuestras costumbres, a respetar nuestras tradiciones, nuestro modo de vida, y que, bueno, si tienen otras creencias, que las puedan celebrar o que las puedan realizar en libertad, pero desde luego sin imponérnoslas a los nacionales, ¿no? A los españoles, y que sea segura, posible, integrable y segura, es decir, que sean personas documentadas, sean personas que sabemos de dónde vienen y sean personas que no tengan delitos, porque, como decíamos, efectivamente, hablando con un comisario jefe de aquí de Valencia hace apenas 2 o 3 semanas, me estaba diciendo que se están repartiendo de vez en cuando cientos de inmigrantes ilegales y otros que sí saben quiénes son, aunque lleven algunos papeles falsos, con delitos cometidos en sus países de origen. Por tanto, y sin comunicárselo a la policía, lo cual es absolutamente inaceptable, sobre todo por la seguridad de los nuestros, de los valencianos, y segundo, porque se está haciendo además el juego a las mafias que se están aprovechando mediante pseudo ONGs de personas que nunca podrán pagarles lo que les deben por haberlos lanzado de forma indiscriminada a Europa, y siempre serán deudores, en lugar de ayudar a los países de origen para que sus nacionales puedan desarrollarse en libertad y poder crecer familiar y económicamente en esos países, acabando con los dictadores, desde luego, que tienen allí. Ustedes manifiestan que los presupuestos son despilfarradores y por otro lado, las colas del hambre en la Comunidad Valenciana continúan aumentando, e incluso han dicho una frase muy paradójica, ¿no? Es: los valencianos tienen 3 problemas: el desayuno, la comida y la cena. Esos son los primeros, efectivamente, por encima de cualquier programa político, por encima de cualquier medida que se tenga que tomar como representante político, y si se ejerce el poder, están esas 3 cuestiones: que los valencianos tienen que poder desayunar, comer y cenar, y luego vestir, y luego tener electricidad, y luego poder desarrollarse profesionalmente, poder emprender, poder vivir, y luego, bueno, pues ya en la medida de lo posible, acabando con las crisis, tener lo que tanto hablan del estado del bienestar, que al final no es el bienestar de las familias, sino el bienestar de los políticos que viven de ello, ¿no? Nosotros, efectivamente, creemos que los presupuestos son despilfarradores, no porque parecía una contradicción, porque claro, la gente no puede comer, y por otra parte hay presupuestos despilfarradores, efectivamente, porque es que al valenciano se le está exigiendo que haga un esfuerzo abismal, pagando unos impuestos completamente inaceptables e inasumibles, y por otra parte ese dinero que se recauda, ahora ha subido la inflación, pues se está recaudando el IVA, lo que de más se ha recaudado por el Estado de IVA, ¿no? Pues bien, todos esos impuestos, en lugar de hacerlos revertir en el bien de las familias, lo que hacen es dedicarlo a políticas ideológicas, a esa religión de Estado, ¿no? Es decir, en el primer tercio del siglo XX el marxismo cultural quiso hacer lo mismo, quiso convertirnos a todos pues en unas personas débiles, personas que no tuviéramos casi de qué comer, para por una limosna vivir del Estado y que nos pudieran de alguna manera pastorear. Eso mismo lo están intentando hoy en día. Es decir, lo que están haciendo es freírnos a impuestos, y luego dedican el dinero recaudado no para revertirlo a las necesidades sociales y económicas de la gente, sino para hacer política
ideológica. Pues, por ejemplo, todo lo que es la ideología de género, todo lo que es el adoctrinamiento en las aulas, todo lo que es atacar el mérito y la capacidad y la excelencia en las universidades a costa de ir colocando los suyos, el crear tantos organismos y sectores públicos instrumentales que solamente sirven para colocar a los amigos. Hay un tema un poco escabroso, porque estamos hablando de que hubieron muertos, es el tema de Mislata. Evidentemente, desde Vox se pide la dimisión del concejal de fiestas tras la imputación del técnico del ayuntamiento. Es que es algo tan incongruente que demostrable, porque está el juez está, bueno, subyúdice, ¿no? Es decir, están averiguando, pero que no hubo nadie que revisó, que no estaba nadie contratado. Es decir, al final dices, ¿cómo es posible que en el siglo XXI nos pasen estas cosas y hayan 2 chiquitas muertas? 2 niñas fallecidas, desgraciadamente, y 7 más heridos. Creo que habían... a nosotros nos parece... Los heridos se recuperan, pero las muertes no. Desde luego. Y el dolor producido a los padres y familiares, eso no lo van a pagar nunca. Eso es impagable. Y además, lo más grave es que hayan fallecido, desde luego, pero lo que nos queda dentro de la gravedad es que se podría haber evitado. Y se podría haber evitado. Nosotros desde Vox, cuando las cuestiones están judicializadas, cuando están sub iudice, efectivamente no vamos a hacer acusaciones directas a una persona imputada, pero es cierto que hay unas responsabilidades políticas y es cierto que están saliendo datos, ¿no? Y entre esos datos, como decía, pues está que, bueno, pues que llevaban más de un mes instalada el castillo hinchable y parece que no hubo tiempo para hacer la revisión, esa revisión, que el dueño, parece ser, según nos ha llegado, que el dueño del castillo hinchable, pues no estaba pagando, ni tenía dado, no estaba pagando, no lo sé, pero no tenía dados de alta a los trabajadores. Claro, eso evidentemente provoca, aparte de la cuestión judicial, provoca una responsabilidad política que es absolutamente incuestionable, y desde luego desde el momento de la imputación del técnico, porque cuando hay una imputación no hay una condena, pero ya hay indicios más que serios para que un juez decida imputar a una persona por un supuesto delito, ¿no? Por tanto, la responsabilidad política del concejal de turismo, así como la responsabilidad política del alcalde, en este caso no se puede cuestionar. Y eso sin olvidar... Vamos a aclarar, no es concejal de turismo, es concejal de fiestas. Perdón, de fiestas. Porque el de turismo ya tendrá lo suyo. Sí, bueno, de fiestas, efectivamente, perdón. No, y eso decía sin obviar, porque desde luego nosotros somos coherentes en todo caso, que defendemos la presunción de inocencia. Nosotros no estamos sentenciando, estamos hablando, eso ya lo harán los jueces y condenarán o absolverán en su caso. Nosotros lo que estamos diciendo es que con los datos de los que ya disponemos, la opinión pública y nosotros y el grupo parlamentario municipal de Vox, con los datos con los que contamos, ya desde luego la responsabilidad política por parte del ayuntamiento, desde luego, es más que cierta, ¿no? Por tanto, un responsable político tiene que responder de lo que hagan los que están sometidos a él. Correcto. Ustedes también marcan que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene un modus operandi, y es las cortinas de humo para intentar tapar su nefasta gestión, según ustedes. Cuéntame. Bueno, una muestra de ese modus operandi es que ya ha fallado a la sesión de control en las Cortes 3 veces en este periodo de sesiones. Es decir, cuando todos los grupos parlamentarios, antes hablábamos de los consellers, pero es que el propio presidente de la Generalitat ha fallado 3 veces a la sesión de control, y eso no se recupera, Eso no se recupera. Son 3 veces
que no se ha sometido al control parlamentario de los grupos de la oposición. Pero otra forma es, bueno, evidentemente no ha habido un presidente de la Generalitat con más asesores mediáticos, es decir, con más asesores, eso primero, y segundo, con más asesores de prensa, ¿eh? Y lo que está claro es que, bueno, pues se lanzan globos sonda, el otro día, hace unas semanas, pues lo de la bajada de impuestos, que además entraba en contradicción con la ministra y con el propio Pedro Sánchez, que les había prohibido esa bajada de impuestos. No lo concretó en nada, siempre es, como le digo, cara a la galería y un globo sonda. Y bueno, pues claro, es que está el caso Azud, es que está el caso de la señora Mónica Oltra, es que está el caso del hermano del propio señor Puig. Y claro, cuando hay tanto que tapar, pues es mejor hablar de árboles y flores que de bajar a tierra y actuar como se debe. Como le digo, 3 sesiones de control sin acudir, y luego pues toda una propaganda completamente descomunal para tapar la realidad de lo que está pasando. Y además es que niegan la mayor. Es que cuando viene a las Cortes dice que estaba muy bien. Es que nos está diciendo a los números, a las cifras, a las colas del hambre, porque es que no hace falta que mienta tanto, sinceramente, es que no hay más que salir a la calle. La gente tiene que elegir entre dar de comer a sus hijos o pagar la luz o la calefacción ahora que entra el invierno, o el aire acondicionado en verano. Es que así es como está nuestra comunidad y así es como está España, por desgracia, con este Partido Socialista radicalizado. Sin embargo, bueno, pues dominan la propaganda, y cuando ellos niegan la mayor, lo único que sale, por desgracia, en una inmensa mayoría de medios, es lo que ellos están vendiendo. Apenas me quedan 3 minutos de entrevista, pero no me resisto a preguntarle por una cuestión muy importante para muchos valencianos. Ustedes han pedido aumentar la seguridad en el medio rural por el incremento de los delitos contra la propiedad, y por otra parte, PSOE, Podemos y Compromís votan en contra de la propuesta de Vox para proteger a agricultores y ganaderos. Así es, no es nuevo, porque PSOE, Podemos y Compromís siempre han votado en contra de todas las iniciativas de Vox. Es decir, están aplicando durante toda la legislatura un cordón totalitario. Es decir, nosotros representamos a 300.000 valencianos, cuanto menos, que fueron los que nos votaron hace unos años, y sin embargo, ellos nunca han apoyado una sola iniciativa de Vox. Pero efectivamente, en este caso, ellos hablan mucho del campo, pero lo tienen completamente abandonado. Vuelve a ser propaganda mediática que ellos controlan. En el campo se están produciendo expolios cada vez mayor, pero no solo de cosechas, se está haciendo de ganadería, se está haciendo de herramientas, se está haciendo de locomoción. De vaciado de cosechas. Sí, no, las cosechas, pero además de la locomoción, es decir, de tractores. Sí. Se lo están llevando absolutamente todo y no pasa nada. Ellos lo niegan, vuelven a negarlo. Y en nuestras calles, con las ocupaciones ilegales, con los tirones, el narcotráfico, es absolutamente terrible. Hablan de las leyes de género y, sin embargo, por culpa de esas leyes que han provocado un enfrentamiento entre hombres y mujeres, resulta que hay más delitos sexuales que los ha habido en la vida. En el campo pasa eso también, con las cosechas y con las propiedades de nuestros agricultores. Pero es que además no persiguen los productos que se venden ilegalmente fruto de esos expolios. Por tanto, evidentemente, no es aceptable la postura de negar la mayor que hace este gobierno. José María Llanos, ha sido un placer tenerlo aquí delante, conversar con usted, hablar de los temas que su grupo parlamentario propone y debaten, o al menos intentan debatir. Y nada, seguiremos con este día a día que tiene Vox, y bueno, intentaremos seguirles. Ha sido un verdadero placer, de verdad, estar aquí en vuestra televisión, y desde luego a vuestra disposición siempre, y que sepan los valencianos que a Vox siempre nos van a tener ahí para defenderles a ellos, porque
queremos ser la voz de todos los valencianos. Y a todos ustedes decirles que sea el partido que sea, cada partido tiene una voz y su voz cuenta.